es lo que hay ahí para ver o para revisar, ya que pues muchas mamás y papás a veces tienen dudas sobre lo que puede ser aceptable o cuidadoso con el desarrollo de la columna, del cuerpo del bebé. Y bueno, y nosotros hablamos mucho del desarrollo de la articulación de la cadera, por lo cual proponemos siempre la postura fisiológica de M o ranita, con las rodillas más altas que la cola. Entonces, hoy nos va a acompañar Gabriel Ricardo López. Él es pediatra, además de otras cosas. Él es el pediatra que nos ha acompañado a nosotros como familia desde el nacimiento de Ana Isabel. Entonces, bienvenidas. Si tienen alguna duda, les agradezco que por favor la escriban para irla teniendo en cuenta. Voy a mirar por acá. Estamos esperando acá que Gabriel llegue, pero no sé si fue que él sí me escribió y no sé de pronto qué así. Bueno, mientras tanto pues les puedo ir hablando un poquito. Bueno, entonces hablemos de qué es el porteo ergonómico. Entonces el porteo ergonómico, es una práctica habitual del ser humano que ha sido usada desde hace muchos años y que aún algunas culturas lo utilizan para cargar a sus bebés, llevarlos en brazos mientras hacen otras actividades. Aquí va a entrar. Entonces, es una forma en la cual podemos ir con el bebé cargándolo, teniéndolo en brazos cerca de nosotros, pero también teniendo las manos libres. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola. Hola, Diana, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, había contado pues un poquito pues que nos has acompañado desde el nacimiento de Ana Isabel. Y bueno, y que eres pediatra, pero además de pediatra, muchas otras cosas más. No sé si de pronto quieres contarnos un poquito como de esas otras cosas, que además, porque hay un acompañamiento bastante completo, que para mí fue como un tema de ayudarme a salir del hoyo en el que estaba. Entonces no sé si quieres ayudarnos como a contar, pues contándonos esas otras cosas que también haces como parte integral de tu atención y acompañamiento, para que después sigamos pues como con la temática. Vale, muchas gracias. Bueno, tal vez se pregunten por qué un pediatra tiene un perfil en Instagram que dice intimidad sagrada en lugar de algo que tenga que ver como directamente con pediatría. Y resulta que después de algunos años de hacer mi ejercicio profesional como pediatra, que empezó en cuidado intensivo, yo fui orientándome o recuperando la claridad con la cual yo decidí estudiar pediatría, que era aportarle al niño que tiene las potencialidades para transformar la sociedad. Entonces todo esto me fue conduciendo a la necesidad de entender al niño en un contexto que es su familia, a hablar, aprender, a complementar la información que yo recibí en mi posgrado de pediatría alrededor de la crianza, por ejemplo. Y esto fue pues poniendo al frente de mí cosas que sucedían que influencian la salud de los niños, pero que no tenía herramientas para poderlas acompañar y alcanzar. Entonces, lentamente me fui encontrando por el camino que había una maestría en terapia familiar y de pareja y la cursé.
Y eso me puso a mirar para adentro mucho, mucho, mucho. Y para resumir la cuestión, es importante que cada uno tenga un vínculo súper establecido y con chance de descubrimiento y con chance de conocimiento y de aceptación para poder vivir sus potencialidades. Entonces, por eso, poco a poco se ha movido toda esta cuestión del bienestar a decir, mira, lo más importante o sin lugar a dudas algo que si no está funcionando bien, que es cómo te relacionas contigo mismo, en cómo te llevas contigo mismo, el resto de la vida no va a ir marchando tan rico. Es esta cuestión que se resume en intimidad sagrada. Ahí le aparecen cosas de aporte de la medicina ayurveda, que también es parte de mi formación, y desde las técnicas y la forma de poder encontrar muchísima verdad dentro de cada uno de nosotros, es lo que aporta o lo que a uno sentarse y darse cuenta de que respira y cómo respira. Más o menos así. Entonces eso va como hacia una mirada de pediatría, medicina integrativa y pedagogía para la salud. Bueno, y la forma en la que con nosotros pues se aplicó es que no solamente pues pues en las sesiones para revisar a Ana Isabel, pues se sentaba a hablar con nosotros, pues digamos que principalmente conmigo, que era como la que casi siempre estaba pues como en las sesiones o en las citas, y hablábamos de muchas cosas, de cómo está viviendo la maternidad, y entonces Gabriel también me aportaba pues como su visión desde todo este conocimiento que tiene, pues como para que conozcan como un poquito cómo va la aplicación de eso. De todo eso que sabe, que además pues en el perfil sí se puede pues como ir mirando un poquito más, que ya ha ido poniendo como más cosas, ¿cierto? Bueno, entonces acá en este día pues lo que hablábamos era de que habláramos pues como del porteo, de lo que el porteo puede aportar, de la mirada de que pues digamos que de alguna forma es tener al bebé en brazos, entonces estamos hablando de lo que tener al bebé en brazos aporta a ese bebé, y desde la fisiología, que es lo que también digamos que de alguna manera se relaciona con lo que tiene que ver a nivel ergonómico y el respeto del cuerpo del bebé, del desarrollo del cuerpo del bebé y del adulto que lo carga, ¿cierto? Entonces, Gabriel, pues como tu visión, así como tu posición y tu visión al respecto, para que empecemos ahí, vamos hablando como en los detalles, por favor. Bueno, resulta que cuando yo me formé como pediatra, en realidad esto nunca entró como en el asunto, ni siquiera como por los laditos de la crianza, por decirlo de alguna forma. Estaba muy bien estudiado y establecido que el contacto para un bebé era importante para su desarrollo. Sin embargo, cómo hacerlo, cómo disfrutarlo, cómo hacerlo de forma segura y ese tipo de cosas, no es algo que se enseñe en las escuelas de medicina ni en los posgrados de pediatría. Solo eso sirve, ¿no? Está claro, sirve, tiene utilidad, pero no mucho más allá. Y me fui encontrando con las mamás que ya estaban haciendo esta práctica y revisando como un poco sus orígenes, sus argumentos de por qué hacerlo así, por qué hacerlo así y ese tipo de cosas, pues todo resulta muy, muy coincidente con esa noción básica de que el contacto es algo importantísimo para el niño, llevándolo en una posición que se parezca a la que mantuvo en el vientre de su mamá. Ya más adelante aparece como pues la cuestión de facilitar hacer ciertas tareas o tener ciertos momentos o cosas por el estilo, ya debido a que se tienen las manos libres para actuar.
¿cierto? Pero aunque es muy importante, el asunto más central, diría yo, y de hecho, pues donde creo yo al comienzo, por lo menos con los recién nacidos y ahí para arriba, le encuentran mucho más sentido a la práctica del porteo, es ese contacto, esa conexión que hace que el niño tenga ese proceso de exogestación, de vivir fuera de su mamá con una transición que le es más suave, le puede ser más armónica, le puede facilitar irse dando la idea de que las cosas cambiaron y cambiaron radicalmente. Ya no estás en el vientre de mamá, ya tienes que hacer otra suerte de cosas, ya te enfrentas a otra suerte de estímulos. Así que, pues yo diría, es una bendición haberme encontrado con mamás que hacen esto y que me pusieron como al frente de la curiosidad del cuento, que me enseñaron, por supuesto, también, sin decir que es que yo sepa montones del tema, pero sí me facilitó como hacer el clic con ciertas cosas de la fisiología, de la anatomía y demás. Sí, porque pues mira que cuando porteamos al bebé, estamos dándole contención, o sea, de alguna manera es un abrazo continuo porque está rodeado por telas, o sea, ahí está contenido, ¿cierto? Tiene también el alimento, porque está, pues las mujeres que lactan, pues ahí tienen la teta súper disponible y si no lactan, por lo menos pueden tener como esas señales, pues guiarlas rápidamente para poder entonces darle el teterito cuando ya tiene hambre, ¿cierto? Adicionalmente, pues también tenemos la regulación de la temperatura, que además como esta zona es más caliente para un bebé, por ejemplo, recién nacido, en caso tal de fiebre y todo, el contacto piel con piel es súper útil. Y bueno, y para un bebé pequeñito que apenas está aprendiendo a regular su temperatura, es súper útil también estar aquí, ¿cierto? Y también el tema del movimiento, como en el vientre tenían movimiento y al estar así también tienen ese movimiento, entonces también, por un lado, se sienten pues ahí como si estuvieran en el vientre porque tienen casi que todas las características de estar ahí contenidos y si es por mamá, pues por mamá. Pero adicionalmente en ese movimiento va interactuando con ese medio que lo rodea, con ese entorno. Entonces va introduciéndose en ese entorno, que es lo que decías ahorita. O sea, claro, como está con mamá, entonces salió con mamá, mamá está haciendo cosas, escucha los sonidos, percibe que hay otras cosas y va conociendo el mundo a través de mamá, sin necesidad de verlo todo directamente y por lo tanto sobreestimularse, ¿cierto? Entonces digamos que es una muy buena información que el bebé ahí recogido con mamá pueda ir conociendo. Y bueno, una cosa muy importante que tú lo mencionaste cuando hablábamos era que el papá podía ser una parte más activa, porque pues al papá portear al bebé también va creando un vínculo más rápidamente, porque pues inicialmente los bebés piden mucho a mamá, pero al tener al papá también se va creando un vínculo, porque por ejemplo con Ana Isabel lo que nos pasaba era que Ana Isabel se quedaba dormida en brazos de Jesús y a él eso lo derretía. O sea, él decía, siempre te quiere a ti, solo te quiere a ti, pero cuando él la porteaba y ella se quedaba dormida, para él eso era lo mejor de este mundo. Entonces, pues ese lado también que vos lo mencionabas, sí, es súper lindo. Así es, porque yo todavía no soy papá, pero veo como muchos, ¿y yo qué más hago? ¿Y yo qué más puedo hacer? Y a mí me gustaría poder hacerlo distinto de alguna forma, pero como que llego hasta cierto punto, por decirlo así, me quedo un poco afuera en algunos momentos. Y el porteo para el papá está también ya muy estudiado como de cualquier manera influye en esas regulaciones de los ciclos básicos del niño, de la respiración, del sueño, de la digestión y aumenta la opción de descubrimiento de ambos, el porteador y el niño, porque el porteador también se va a descubrir a sí mismo en habilidades, en capacidades, en sentimientos, en cosas que pues hasta no tener la experiencia de portear podrían estar un poco de lejos o podría haberlas percibido desde un lugar donde faltaría algo más, que es tener al bebé puesto allí por tiempos
variables. Ujú, sí. No, y en definitiva sí se conoce más, porque es que uno va viendo esas señales, o sea, va identificando como, pero es que tiene hambre, tiene sueño. O sea, por ejemplo, nosotros aprovechamos cuando ella tenía sueño para que él la cargara, porque se le quedaba dormida. Y entonces ahí pues ella sabía que él la tenía cargada y se dormía con él, pero pues él podía como sentirla más de él también, porque pues igual nos estamos conociendo, después, pues cuando el bebé nace, nos estamos conociendo todos, ¿cierto? Entonces era muy bueno que él tuviera esa oportunidad de más cercanía y eso pues ayudó muchísimo en el fortalecimiento del vínculo de ellos dos. Y bueno, y también él, pues y también uno así se da cuenta, hizo popó, o porque como también la posición, la postura fisiológica ayuda a que también, pues eh, ¿cómo se dice? Pues a que el popó, digamos que salga más fácil, los gases La salgan más fácil. defecación, Sí, la sí, eliminación iba a del decir popó. evacuación. Sí, Sí, esa, es que, a ver, digámoslo así un poco, el coordinador de la orquesta, el sistema nervioso, cuando hablo de orquesta me refiero al movimiento, a las hormonas, a la circulación, a las células que van en la circulación y demás, mientras el sistema nervioso sense, registre, perciba alrededor que hay seguridad, que hay aceptación, que mm, me atienden mis necesidades, todo lo demás marcha muy bien. Entonces, aparte de facilitar para aquellos que han optado por la lactancia materna, la lactancia va a poner a todo el mundo como en un funcionamiento gracias a esa liberación de oxitocina y de otras cosas que van en esa cercanía duradera y sostenida, va a facilitar que no haya gripa, que no haya diarrea, o sea, ese tipo de cosas, probablemente por el mecanismo intermedio de la lactancia, no cabe duda, pero su efecto también es posible de manera aislada. De hecho, pues con niños grandes también existen unos efectos, ¿no? Niños que podrían incluso ya no estar lactados. También hay unas opciones o se puede reconocer el disfrute del niño, el disfrute de la compañía juntos y todo esto va sumando a la confianza, a la autonomía, al desarrollo de las potencialidades del niño y pues a facilitar no tener también en algunos momentos enojos, frustraciones, malestares porque ¿qué hago? Es que necesito las dos manos para hacer algo, ni modos. ¿O qué hago? Necesito un poco más de rapidez en el paso y no puedo seguirle el paso todo el tiempo. Lo necesitamos para algo, ni modos. Entonces, pues, de alguna manera, tanto aporta como evita que otros eventos que podrían tomarse como incómodos o molestos ocurran en algunos casos, ¿no? sí, Es una situación también así. sí, por ejemplo, en mi caso, como Ana Isabel lloraba si le dejaba un segundo encima de la cama, pues para mí, para ir a comer algo era vital poderla cargar teniendo mis manos libres, porque yo sí necesitaba poder, pues, o sea, no era capaz, o sea, me daba miedo soltar y con una sola mano hacer algo. Y bueno, ya se me tocaba lavar el vaso porque no habíamos alcanzado a lavar, entonces menos todavía. Pero para mí sí, para mí fue un asunto vital, porque yo empecé a hacer más cosas mientras la porteaba. Y como además porteada disminuye el llanto, porque como se siente más segura y más tranquila, porque ahí está completamente pues como apapachada, por decirlo de alguna forma, pues porque está también más cerca de los besos y las manos están también más disponibles para caricias, pues porque la posición es diferente, está más disponible para caricias. Entonces, digamos que eso también ayuda en la disminución del llanto, en el aumento de la seguridad y lo que tú decías, en que entonces todos los sistemas límbico, central nervioso, pues todo, y el inmunológico estén pues como estables
para ayudar con ese desarrollo natural del bebé. Así es. Y bueno, y lo que decías de que como ayuda con, bueno, y lo que hablábamos ahorita, que la postura fisiológica también nos ayuda con el tema pues de la defecación. Entonces, de alguna forma diríamos que por la tranquilidad ayuda a que el proceso madurativo del sistema digestivo se dé, ¿cierto? Se dé bien. Entonces, que se pueden también hablar de que puede haber una reducción de reflujo, de vómitos. Obviamente que si hay otras condiciones asociadas a ese reflujo y a ese vómito, pues habría que revisarlo, pero que pueda, pues una disminución por la posición en la que está el bebé, ¿cierto? No sé si tienes algo ahí. También. Puede pasar también. Depende un poco como pues de características individuales de cada niño, de la frecuencia con la que come, de la cantidad que come en un momento determinado, pero ayudado a favor de la gravedad, es posible que el fenómeno sea menos visible o llegue a tener una intensidad en sus manifestaciones que no sea percibida como ni enfermedad como reflujo, ni algo demasiado intenso, algo que sea molesto, incómodo, no deja dormir al niño, está pujando, llorando, incómodo. Ese tipo de cosas podrían ser mucho menos frecuentes, menos. Se me fue la señal. No sé si me estás viendo, Gabriel. Bueno, también por el tema del movimiento, el desarrollo del... Ahí se fue, Gabriel. El tema del establecimiento del vínculo. Entonces, como lo tenemos más cerca, nosotras estamos más tranquilos, el papá también está más tranquilo. Lo que decía Gabriel ahorita, que se evita como ese tema de la angustia, el de pronto tengo que hacer algo rápidamente, pero el bebé lo tengo cargado. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tendríamos es una facilidad de movernos y tener el bebé cerca para poder satisfacer esas necesidades de contacto que tiene el bebé. Como duermen un poco más durante el día porque están en ese contacto y en esa tranquilidad, también el sueño en la noche mejora. Hola, ya te estoy aceptando. Ya, vamos. Hola. Hola, disculpen, parece que la conexión de internet acá no está funcionando bien, es la hora pico, es complicada también. Todo el mundo debe estar en algo así. Es posible. No sé si quieres terminar ahí porque yo les estaba empezando a hablar como el tema del sueño, o sea, que al estar tranquilos, pues, sentirse seguros, duermen un poco más durante el día y en la noche pueden dormir un poco más también. No sé si... Sí. En general, para terminar con lo de que me preguntaste alrededor de síntomas digestivos, reflujo. Como dije, puede haber una variación pues de niño a niño que es esperable, ¿no? Todos somos únicos. Y también en el proceso de cada niño. No es lo mismo lo que me sucede al mes que lo que me sucede a los 3 o a los 4, cosas por el estilo. Lo que se puede como apreciar en común es que un niño más tranquilo tendrá mucho mejor su digestión, no cabe duda. Comerá con menos posibilidad de estar o angustiado o irá al pecho con menos posibilidad de angustia y llenándose la pancita más, teniendo más trabajo para la digestión, por ejemplo. Y de cualquier forma, si hay menos señales de intranquilidad, los padres también estarán más tranquilos, lo cual ayuda a que el fenómeno sea menos probable de que se presente. Porque un niño con algo y papás que con lo que ven están intranquilos, así sea el tercer niño, no sé, es más fácil que eso se aumente o más fácil que se perciba de forma más intensa, se dimensione de una manera mucho mayor. Así que esto desde varias posibilidades, digámoslo así, aporta a que la situación pueda ser menor.
y con la posición donde su espalda está arqueadita en forma de C y las piernas abiertas formando una M, rodillas más arriba que caderas, y esto es mucho más fácil que el esfínter también, el esfínter anal ceda, se relaje, que es algo que en algunos momentos para los niños pequeños, menores de 4 meses más o menos, puede descoordinarse. El niño hace presión con el abdomen, con la musculatura de la pared abdominal, pero el esfínter anal está cerrado. Entonces, adentro todo está peor, está más duro, más intenso, más fuerza, más tensión sobre el gas, sobre la materia fecal, lo que sea. Entonces se aumenta o el reflujo o un dolor intenso por no poder sacar esto. Así que la posición de esta manera facilita que esta situación de la defecación, de cómo la coordinación, toda la musculatura del piso pélvico pueda estar ayudando a que esto sea mucho menos frecuente. Y eso es genial. Para nosotros una de las cosas fue ese tema de la digestión, una de las cosas más duras. Sí, es que es llanto intenso, en espigas, molesto, se ponen morados por ratos haciendo fuerza cuando es por esa situación. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y ya me estoy quedando como sin herramientas, como sin recursos, y lo veo o la veo que está pasándola mal. Es muy angustiante, en efecto, pero es muy, muy, muy propicio definitivamente tener el sistema nervioso mucho más en paz, mucho más en calma, va a hacer que todo vaya mucho más en calma. Y bueno, y la postura fisiológica en definitiva pues aporta su parte importante. Lo que decías ahorita pues de lo del esfínter anal es también muy importante, porque pues uno tiende así levantarle las piernitas, hacerles bicicletica, hacerles el masajito, pero pues eso es un momentico, mientras que si uno los portea y camina, eso va saliendo. Sí. O sea, en la caminata de alguna manera reciben un masajito porque es pues el contacto con la otra persona, y al tener las rodillas más altas, el esfínter anal ya ahí queda bien y sale más fácil, pues el proceso es mucho más fácil. Y con esa postura fisiológica además nos está sobrecargando la cadera, nos está poniendo a que lleve el peso, ni que tampoco descargue peso en la columna como si estuviera rígida, vertical, sino que cada vértebra lleva algo de todo esto de alguna manera y ninguna se lleva todo el peso, por decirlo así. Y además la posición de la cabeza del fémur en su acetábulo, pues en su cavidad natural en la pelvis, es la adecuada. Se disminuye la posibilidad de que la cadera se luxe, se subluxe, no se salga completa luxación, se subluxe, se salga de forma parcial. Y aquellos que ya tienen algo de esto por haber venido en posición podálica, por genética o cosas por el estilo, pues les va a ayudar a que la situación no empeore. Al contrario, es parte de su terapia, por decirlo de alguna manera. Por eso también es súper importante que pongamos súper bien a los bebés al portearlos con la pelvis vascular en retroversión, que es eso, o sea, la posición que es como cuando uno se sienta en una hamaca que tiene completamente soportada la cadera por la tela hasta las rodillas, hasta la parte de atrás de las rodillas, que ahí lo que hace es que se curva la espalda y la pelvis se rota pues en retroversión. Me tendría que parar aquí para hacer el movimiento, pero ahí quedan las rodillas más altas que la cola. Entonces, esa es pues perfecta, lo que decías, o sea, quedamos como así, ¿cierto? Como si esta fuera la rodilla, acá queda la pelvis y queda así, completamente soportado hasta la rodilla con la tela, o sea, todo esto tiene tela que lo soporta y por lo tanto no se ejerce la presión que mencionabas ahorita y está bien metida acá en eso es algo, pues, bueno, lo estamos diciendo, muy importante. Sin embargo, algo que se consigue con la posición de niño de frente al porteador, niño con su carita dirigida al porteador, porque
que lo volteo para que vea un poco más y que porque ya tiene 3 meses y entonces la cabeza pues, se sostiene más y esto, no, puede seguir viendo el mundo de otra manera, no, perdón, en la misma manera, pero no debería estar soportado de frente, no es ergonómico, no va a llevar la columna en esta posición, no va a llevar la pelvis en esta posición, el peso va a recaer sobre los genitales, toda la pelvis y eso es inadecuado. Además que con respecto a la cadera en sí, una pierna, como dijo Diana, si esto es la cabeza femoral y esto es hacia acá la rodilla, una pierna que cuelga no impide que la pelvis se pueda salir. Una pierna que está hacia arriba no puede dejar sacar la cabeza femoral del lugar donde naturalmente debe estar. Sí, además que cuando están de frente, si están soportados en los genitales, yo me estoy moviendo y entonces también la pierna como que hace este movimiento. Entonces aquí estamos, pues si hay una predisposición, una displasia de cadera, es súper grave el tema. Sí, está rebotando el niño ahí. Uh-huh. Sí, y para el adulto tampoco es beneficioso, o sea, como el centro de gravedad, el peso queda desplazado del centro de gravedad porque el bebé queda más abajo y queda tirado como hacia el frente, porque no queda bien recogido contra el cuerpo de quien portea, entonces también el adulto no está cuidando su cuerpo, pues ahí hay un tema pues que sería pues para tratar en otro live, pero tampoco estaría cuidando su cuerpo. Entonces ahí hay varios aspectos súper importantes de por qué la postura fisiológica es súper adecuada. No sé, Gabriel, de pronto qué otra cosa quisieras ¿Hay alguna? Yo preguntaría es si hay preguntas, si te dejaron preguntas que yo vi que tú habías dicho como a tu audiencia, si tenía preguntas, háganmelas. A ver No, si... no me no me dejaron preguntas por acá. Te saludaron. Hola, Gabriel, un saludo de Aurora. Por acá también mandaron un abrazo, pues nos lo mandaron a los dos. Y ya por acá no veo como preguntas y el otro no, pues la verdad es que no me habían hecho preguntas de las mamás pues que yo conozco, como que he acompañado básicamente, las preguntas más frecuentes son sobre el tema de la postura fisiológica y de la abertura de las piernas. Hay un tema pues que inquieta mucho y es que los papás dicen, no, pero es que tienen las piernas abiertas, o sea, eso no le hace daño al bebé. No. Para, para estar en una posición fisiológica, la cadera debe estar flexionada, la rodilla flexionada y un poco en rotación. Por eso es todo esto lo que ayuda a que el huequito, la cavidad natural de donde va a ir en la pelvis, la cabeza femoral, que es mi mano puesta en forma de puño, quede donde debe quedar y continúen las dos partes favoreciéndose en su desarrollo, porque esto continúa después del nacimiento. Entonces, no lo va a afectar. De hecho, pues vivió allá adentro de esa manera. Habría, y esa sí es una pregunta que yo como que le doy vueltas un poco de hablar de las contraindicaciones si existieran del porteo. Pues las contraindicaciones es cuando no porteamos adecuadamente, cuando no respetamos esa postura fisiológica, cuando no ejercemos la tensión adecuada, porque la tensión también nos ayuda a sostener punto por punto la espalda del bebé, porque si yo porteo a un bebé y utilizo la tela, pero la pongo suelta, el bebé se puede alejar de mi cuerpo, desplaza el centro de gravedad, pero adicionalmente para el bebé no estoy soportando adecuadamente su columna vertebral y cuando no está bien pegado al cuerpo también hay un tema que tiene que ver con el tema de tener vías respiratorias despejadas, que es súper importante. O sea, la tensión es necesaria para que el bebé nunca pueda unir su mentón con su pecho para poder garantizar que estamos cuidando que las vías respiratorias estén completamente despejadas y que no haya ahí ningún riesgo.
Ese, por ejemplo, es uno de los factores de seguridad que son súper importantes, además de la basculación de pelvis en retroversión para poder garantizar ese desarrollo óptimo, que es un tema pues bastante delicado, que es el tema de mantener siempre vías respiratorias despejadas y que la tensión debe ser suficiente para sostener bien y para que nunca el mentón pues se acerque al pecho del bebé. La vía respiratoria que hiperflexionada, porque se puede colapsar, se puede pues obstruir de alguna forma. Entonces ahí, por ejemplo, es súper importante, es una de las cosas que nosotras somos muy enfáticas a la hora de hacer los acompañamientos, porque pues es vital, es un tema vital. Y eso va de la mano con el asunto de que no es como predecible de qué manera tendrá que ser el objeto, el material o algo así. O sea, no existe la fórmula perfecta, sino la manera de adaptarse o la lectura de los dos cuerpos, de la edad, del peso y demás, para lograr el acople, por decirlo de alguna forma. No es como únicamente o todos deberían cumplir con poderse colocar este nudo, con poderse hacer este pliegue, con poder, sino que es algo que depende ya de la edad del niño, más que de la edad del peso del niño y de la estructura también del adulto, de cómo está su cuerpo, ¿no? ¿Te refieres como a la herramienta que utilizamos? Pues que los portabebés, las diferentes opciones de portabebés, sí, nosotros podemos utilizar diferentes portabebés dependiendo del desarrollo evolutivo del bebé, porque pues de todas maneras no es lo mismo la herramienta que utilizo para cargar a un bebé que ya tiene control cefálico, porque a un bebé que no tiene control cefálico tengo que garantizar que puedo sostenerle también esta zona a un bebé que ya tiene control cefálico y mucho más un bebé que ya se sienta, porque por ejemplo la columna vertebral ya tiene una diferente y ya tiene pues ya se sostiene más por sí misma, entonces es muy diferente. Pero en cuanto al tema de las vías respiratorias, que también tiene que ver con el tema de que sea ergonómico y de que este sistema, o sea, los portabebés se adapten al cuerpo del bebé, digamos que ahí es la tensión, es demasiado suelto. El bebé siempre debe quedar bien pegado a mi cuerpo. Ya cuando el bebé se sostiene un poco más y ya mueve los brazos y se sostiene, yo puedo, pues, podría aportarlo, por ejemplo, lateralmente, que ahí tiene más movimiento, puede sacar la mano y entonces ya ahí estamos hablando como de otras cosas, ¿cierto? Pero sí, o sea, nosotros de hecho, pues ofrecemos asesorías es porque tenemos que evaluar los factores, la etapa evolutiva del bebé, qué portabebé se adecua más para la etapa evolutiva del bebé y la persona que va a portear. O sea, no siempre las condiciones de movimiento, de dolor, de características pues como propias del adulto permiten que se utilice uno u otro. ¿Cierto? Por ejemplo, uno que requiera pues las telas largas, que son los fulares, que requieren nudos. Hay personas que tienen problemas de Manguito de rotadores. manguitos rotadores, y por ejemplo los movimientos pues para mover la tela y para hacer los nudos o que tienen pues problemas en los brazos y que no son capaces de tener como la fuerza para hacer los nudos, son personas a las que pues no se les recomienda utilizar pues los fulares como tal. Hay otras alternativas. Entonces está la bandolera, por ejemplo, en la primera etapa evolutiva del bebé, y ya para las siguientes etapas podremos utilizar un meitai o una mochila. Pero sí, o sea, todo es de acuerdo a las características del bebé. Lo mismo cuando hay hipotonía muscular. Cuando hay hipotonía muscular, yo no debería utilizar un fular elástico, debería utilizar un fular rígido que me garantice que sostiene muy bien al bebé, porque con hipotonía muscular es pues un riesgo utilizar algo que tiene elastano. Entonces ahí, por ejemplo, no se sugiere, pues ahí la sugerencia de nosotros es siempre un fular tejido que le garantiza sostenerlo adecuadamente. Exacto, ahí están todas esas cosas como en que
yo voy también madurando, evolucionando como cuidador, porteador, en la medida en que comprendo también cómo va cambiando mi hijo, mi hija, pues mi bebé. Y eso pues continúa enriqueciendo, fortaleciendo, nutriendo ese vínculo entre niños y reconociendo también cuando el fular, digamos, no es la mejor opción, por decirlo así, en algún momento determinado también. O cuál es el momento preciso, como del fular, no necesariamente, pues de la manera en la que se portea el bebé, gracias a poder sentirlo allá adentro, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, no es aquí donde quiere estar y cosas por el estilo. El, el, la opción es pues muy variada, la posibilidad es muy amplia de reconocer y como decía hace un momento, de descubrirse cada uno y de continuar aprovechando todo ese contacto para comunicarse, para entenderse y para que la salud en general, la salud entendida como algo que no es solo lo físico, vaya muy bien, el desarrollo de los niños continúe marchando muy bien y se dé también el tema de su movimiento al momento en que el niño está preparado para su movimiento. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando los niños empiezan a gatear y a caminar, que quieren más piso, pero pues también piden brazos por ratos, también sugerimos algunos portabebés que permiten como bajarlos y subirlos como más rápidamente. Entonces, por ejemplo, a veces subirlos para amamantar y para que se duerman un ratico y ya después se bajan. O, por ejemplo, si uno está en un lugar en el que, pues no sé, de visita en alguna casa de la familia y el bebé quiere pues como más brazos, más recogimiento, pues busca brazos, se le da un momentico y ya después vuelve y se baja. Y uno aprende como a identificar todas esas señales de que quiero estar abajo, quiero volver a subir, porque todo es un proceso pues como de reconocimiento entre ambos, entre quien portea y el bebé. Es que sí, esto nos posibilita lo que hablaba, el tema de la crianza en brazos, pues todos los beneficios de lo que habla la crianza en brazos, que es ese conocimiento mutuo con la facilidad de tener las manos libres para poder hacer otras cosas. Sí, había una, hay como quienes pueden de pronto decir que la posición en vertical, teóricamente no adquirida por el niño, no llegada por sus propios medios, podría ir como en contra del asunto del movimiento libre, de ese descubrimiento, aparición, afirmación y transformación del propio movimiento del niño. Y es muy bonito como la cuestión de lo que estás hablando, de la crianza en brazos. Ven, es que el lugar natural del niño, después de que nace el vientre de su mamá, son los brazos, más allá de lejos, mirando a ver si se va a mover o no se va a mover, hablándole o mirándolo pues de cerca y todo, pero no con ese contacto mamífero que tenemos piel con piel, que de pronto en algunos como foros y blogs aparece la cuestión, ¿no? Está contradiciendo la postura de movimiento libre o no portear de forma ergonómica. Y puede pues, eventualmente alguien como ponerlo como a escoger, ¿no? O movimiento libre y sus beneficios o esto. Y pues es que lo natural es tener al niño en brazos después de que nace. Sí, yo diría que el tema del movimiento libre es justamente aprender a leer al niño y poderle brindar esos espacios para ese movimiento libre. O sea, pues desde lo que yo he estado pues con Anabel Hernández, que tú sabes que ella es pro movimiento libre, pues de hecho ella hace talleres de movimiento libre y todo.
Sí. Es eso, o sea, es leer esa necesidad del niño. O sea, el niño va a necesitar explorar y explorarse, verse las manos, mover, ¿cierto? Pero tener sus momentos para eso y tendrá sus momentos de brazos y de necesitar a mamá. Y es como también ver eso. Nosotros en la formación, yo pertenezco a la Escuela Internacional Mimos y Teta. En esa escuela se formó una chica que también trabaja con todo este tema de movimiento libre y ella, por ejemplo, también tiene la posición de que, o la postura de que el movimiento libre no se pelea con el porteo y que el porteo lo que nos hace es permitir como también ir leyendo y darle esas posibilidades, o sea, lo que necesita brazos, necesita piso, pues, o movimiento y tenerlo. Y desde los brazos de mamá, lo que tiene es el movimiento que mamá tiene. O sea, también igual no, o sea, no mueve su cuerpo así mucho, mucho, porque pues igual apenas tiene algunas posibilidades de movimiento, pero igual digamos que cuando hablamos del desarrollo del sistema psicomotor, ahí hay un desarrollo porque también tiene alguna forma de movimiento, ¿cierto? Ya moviéndonos un poquito a otro ladito. Sí, 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 sí. El, aprovechando como lo que las otras como corrientes de conocimiento y de postura frente a la vida me han aportado, es que jamás estamos separados, jamás estamos desunidos, jamás, o sea, siempre tenemos una conexión. Eh, entonces, la cuestión es qué hago yo dentro de esa conexión, porque también podría decir, es muy poco probable que suceda, pero también puede pasar, sí, mi hijo está acá o mi hija está acá, pero yo no estoy como más que aprovechando esto como solo para transportar, por decirlo así. O como cuando se ve, sí, sí le da el pecho, pero mientras le está dando el pecho está mirando su celular, está leyendo una revista, está... Y no estoy queriendo decir que la mamá tenga que estar siempre mirando así a su bebé o algo por el estilo, pero también existe como, digamos, entre tanta variedad, los extremos, ¿no? En que parece que algo está haciéndose, pero en el fondo lo que está sucediendo no es tan así. Entonces, mm, el encuentro, el contacto mamífero, el contacto humano, de seguro es lo que cada individuo va a ir descubriendo de qué manera se está dando y cómo va ocurriendo y cómo me transforma a mí, cómo transforma a ese que está creciendo ahí conmigo. Y, y pues verlos sin correr tanto por el asunto de estar intranquilos, inseguros, eh, y al contrario, súper dueños de ellos es una fantasía, que es parte de lo que se logra con todo esto. Ujú. Sí, así es. Estaba mirando por acá si había alguna pregunta, pero no, no veo ninguna pregunta. Un poco sobre el prematuro, que puede además tener bajo tono, como que la emulación, digámoslo así, o el ejemplo más grande de que el porteo será una buena idea de ahí para adelante, o sea, del niño nacido a término, pues es el ejemplo del canguro, porque sí que más va aquí en una posición ergonómica, por supuesto, puede que con otros aditamentos, por decirlo de alguna forma, hasta cierto peso, hasta cierta edad corregida o hasta que pues, neurológicamente hay algunas señales. Pero es otra forma de portear, digámoslo así, es otra manera de hacer esto mismo, de ayudar en ese proceso de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, facilitando la armonía. En el prematuro es la medida del tema del peso, de la ganancia de peso, eh, por supuesto la prevención de infecciones y demás, pero pues eso va de la mano con todo el desarrollo integral del niño. Sí. Y ese calorcito de mamá sí que hace la diferencia en un prematuro. O sea, eso hace completamente la diferencia. Claro, y
la forma también en que eso le aporta a la lactancia, que para el prematuro también es vital. Sí, muy Leche bonito. materna, amor y calor de mamá. Sí, y bueno, y lo que decíamos, que para mamá también es pues es algo que tranquiliza, o sea, porque es poderlo tener en ese cuidado tan constante, pues como mucho más constante que hay que tener con un prematuro y tenerlo ahí tan cerquita. Pues es que de todas formas los primeros días de nacimiento, así sea término, los primeros días es una cosa que uno no sabe qué hacer, que uno es como, tengo que cuidar cada segundo porque puede pasar algo. Entonces definitivamente es una bendición poder tener una herramienta como esta. Yo quisiera como preguntarte, como en qué situación ves tú de pronto que anatómicamente para la mamá, aparte de lo que mencionaste del tema de manguitos rotadores, puede ser muy exigente el porteo. Hay un tema O con para el piso pélvico, hay que tener cuidado con el tema del piso pélvico. Entonces yo, por ejemplo, les pregunto si tienen de pronto incontinencia por esfuerzo o si tienen algunas cosas, pues por ejemplo si es cesárea o cómo fue el parto, pues si hubo episiotomía, si pues si tienen dolores todavía. O sea, como todo este tema de la recuperación del parto y el tema de posibles pues pérdidas por pues a toser, a estornudar, porque pues eso podría indicar que hay una debilidad importante en el piso pélvico y por lo tanto que sería mejor hacer una evaluación y quizás una terapia de piso pélvico antes de pensar en portear. O por lo menos que se hagan una evaluación y que les den un aval de cargar el peso, pues así sea pues sentadas o bueno, o que les permitan de alguna manera cargar, porque cuando están recién nacidos los bebés, la sugerencia de nosotras desde pues como asesoras de porteo es no ejercer presión sobre la faja abdominal. Entonces, que los nudos ojalá no terminen en esta zona. Habrá personas que dicen, no, yo me siento perfecta, súper bien, no pasa nada. Entonces, pues uno tiende pues a explicar el normal, que cierra en la faja abdominal, pero pues a sugerir que revisemos cómo se sienten después de portear, o sea, cuando empiezan a portear, que igual debe ser paulatinamente de acuerdo a lo que el cuerpo les diga y el bebé les diga, que vayan viendo cómo se van sintiendo, si van presentando alguna condición molesta para poder entonces cambiar la terminación del nudo. También, por ejemplo, la bandolera es algo que no ejerce para nada presión porque son unas anillas y una tela pues, que se ponen las anillas, entonces no hay presión en la faja abdominal para nada, entonces eso ayuda a que se cuide pues, ese piso pélvico y más en esos primeros días postparto. Eso es como una de las condiciones como críticas a tener ahí cuidado. Ya de ahí para adelante, pues pueden haber condiciones particulares a tener en cuenta, entonces ya habrá que revisar cómo se adapta el porteo, porque el porteo adaptado a condiciones particulares. Ok, a ver, yo sabía que tenía mucho más que aprender, como siempre. Acá dice que en mamás con desgarros graves se recomienda el porteo. Bueno, básicamente el tema es que deberías tener una evaluación, debería decirte quién te hace el acompañamiento, si puedes cargar el peso. Si te habilitan para cargar el peso, incluso para hacer ejercicio, estás habilitada para portear. Ahora, hay alternativas de porteo, por ejemplo, la bandolera de anillas, que no ejerce presión sobre la faja abdominal y que por lo tanto entonces hacia abajo no hay presión. Pero pues realmente eso depende del diagnóstico y de cómo vaya tu proceso de recuperación. Diana, y chicos, adolescentes, pues, ¿cómo lo ves tú que ellos hagan porteo? Hermanos No, mayores, quiero decir, por ejemplo. estaría bien. Realmente lo que ahí de pronto habría que revisar es el tema del peso. O sea, recomendamos que no se cargue más de la tercera parte del peso propio, como por el tema pues del cuidado propio, porque pues es lo más recomendable. Ahora hay condiciones en las cuales
se portea a esas personas discapacitadas, pero se portea pues como para llevarlos a una cita por condiciones pues como muy particulares, en momentos muy particulares, y es un adulto porteando a otro adulto. Eso es muy diferente pues porque es esporádico, pero pues realmente la recomendación es no exceder la tercera parte del peso propio para no sobreportar el cuerpo. Ya, y niños que se han empezado a manifestar con sensibilidad en su piel, ¿algún material no recomendado? Pues nosotros recomendamos que a nivel general, pues o mi recomendación a nivel general es que si se puede como con prendas de algodón, tanto quien portea como el bebé, sería lo ideal, o fibras naturales para poder manejarlo. Ya ahí tocaría mirar las condiciones pues pues no sé, de los brotes o eso, como que requiere, o si sería preferible entonces que fuera piel con piel, o si por ejemplo es el contacto de la piel el que de pronto le genera que se le exacerbe, entonces por ejemplo poner un pañito de por medio, pero ojalá con fibras naturales para poder ayudar. De hecho, por ejemplo, cuando hace mucho calor, la recomendación es utilizar un pañito de fibras naturales o un babitas, que es lo que llamamos babitas, para poder que absorba pues, ese sudor y entonces tampoco genere como esa irritación o malestar entre ambos. El bebé es el que más se exacerba en ese tipo de cosas, pero pues como por cuidado de ambos también. Ok, ya. Igual siempre con condiciones médicas es principal atender las recomendaciones de quien hace el tratamiento y ya ahí miramos cómo lo adaptamos de acuerdo a lo que haya de recomendación. Ya, para todos los que están en este live, yo hago preguntas y las preguntas pueden ser medio raras a ratos. Eso es para entender y aprender y comprender cosas. Una mamá anda por la calle, creyó que no iba a llover y llovió y se empapó. Se debe rápidamente quitar el porteo, déjese el portabebé, busque secarse rápido, no tiene nada que ver, no es importante. Es sentido común. ¿Qué dices tú? Pues yo te diría que como sentido común que uno se quita cualquier prenda que tenga mojada, sería también quitar lo más pronto posible la prenda mojada, que sería el portabebés que está cubriendo al bebé. ¿Sí? Lo que sí podría decir es que si, por ejemplo, no se recomienda que el bebé sea el que esté sobreabrigado, sino que sea la mamá la que tenga una chaqueta más grande que pueda cubrir al bebé y al portabebés. ¿Sí? Okay. Entonces, si la mamá tiene su chaqueta más grande, empezó a llover, por un lado, el portabebés generalmente tiene como taparle la cabeza al bebé, dejando pues igual vías respiratorias para visualizar. Si cogemos una chaqueta grande y no la ponemos y tapamos al bebé, ahí estamos cubriendo completamente portabebés al bebé y yo me pude haber mojado la cabeza, pues la chaqueta por fuera puede estar empapada, pero ahí estoy protegiendo al bebé. O sea, obviamente tuve que haber dejado un huequito para que respirar y todo el cuento, pero pues ahí, por ejemplo, se podría como cubrir de alguna manera el hecho de que no se moje prácticamente pues el bebé. Ya. Perfecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. Invítanos a las cosas que tienes, que yo vi que por ahí tienes algo, no sé si todavía hay tiempo de inscribirse. Sí. Eso, cuenta. Bueno, les cuento. En la Escuela Internacional de Sabiduría Nueva Tierra, de la que hago parte como tutor, estamos haciendo un encuentro con 22 tutores, aportando herramientas para sembrar semillas de esperanza, de alegría y de conciencia. Así es más o menos el eslogan del encuentro. Es palabras más, palabras menos, mucho aporte para transformarnos desde adentro. Y este encuentro se pueden inscribir todavía hasta el 30 de septiembre. Ya pueden hacerlo directamente o en la página de la escuela, así, Escuela Internacional Nueva Tierra, o aquí en el perfil de Instagram que tengo también encuentran un enlace que los dirige al pago y a la inscripción. Y hay más o menos unas 40 horas entre conferencias y
al final del tiempo de las conferencias, talleres en vivo para aprovechar. 5 segundos. Muchas gracias, Diana.